Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre Future with Will, ¿sí? Pero en oraciones interrogativas. ¿Cómo hacer oraciones con el futuro con will? ¿Sí? Hemos indicado entonces que este will es el auxiliar para indicar el tiempo futuro, ¿bien? Entonces, vamos a ver en la nubecita la estructura gramatical para hacer oraciones de forma interrogativa, ¿sí? ¿Cómo hacer preguntas? La estructura para hacer preguntas con el futuro con will. Tenemos entonces que mencionar primero al auxiliar. Entonces, el auxiliar de este tiempo es el will. Auxiliary, ¿sí? Auxiliary es el auxiliar de este tiempo. Luego debemos de mencionar un subject pronoun, un pronombre personal o si gustan un sustantivo. Bien, luego de esto viene el verbo, la acción, pero el verbo debe de estar en su forma base o presente, base form o present form, ¿sí? Más un complemento. Y ahora, como va a ser una estructura para preguntar, debemos de ponerle el respectivo signo de interrogación. Dijimos esto, es el question mark, ¿bien? Question mark, signo de interrogación. Y como siempre les recuerdo, el signo de interrogación va al final de la oración y solo necesitamos uno, ¿bien? Un signo de interrogación que va al final de la oración. Bien, entonces tenemos la estructura para formar oraciones interrogativas, preguntas con el future with will, ¿bien? Entonces vamos a hacer oraciones para entender la estructura mejor. Bien, voy a mencionar, primeramente dijimos, debo mencionar siempre primero al auxiliar, es lo que vamos a hacer. Entonces menciono el auxiliar, will, ahora debe venir el pronombre personal, voy a elegir un pronombre, bien, voy a elegir el pronombre you. Will you? Will you? Ahora viene el verbo, la acción. Tiene que estar el verbo en su forma base o presente. Bien, will you? Ahora vamos a ver. Will you travel? Bien, tengo el verbo travel. Will you travel? Vamos a poner un complemento. Will you travel to Lima? Next week. Y ahora el signo de interrogación. Question mark. Bien, tengo entonces la estructura. Will, el auxiliar. You, el subject pronoun, el pronombre personal. Travel, el verbo, ¿sí? La acción del verbo en su forma base o infinitiva, ¿sí? Recuerden, los verbos con el will necesitamos solo en su forma base o presente, porque dijimos que el auxiliar will acá va a hacer el trabajo de darle el sentido al verbo de futuro. Es por eso que no necesitamos agregarle nada al verbo, ¿bien? Luego, un complemento, ¿sí? To Lima y este next week, que viene a ser un adverbio de tiempo, ¿sí? Ya que estoy utilizando tiempo de futuro, entonces es válido que yo pueda poner este adverbio de tiempo que me indique futuro, ¿sí? Porque si pregunto, ¿no? Con el will le da el sentido al verbo de futuro, entonces es válido este adverbio de tiempo. Next week, ¿sí? Que indica la próxima semana. Entonces, este next indica el próximo, ¿no? O en todo caso, esto pueden variarlo, la próxima semana es lo que yo quería indicar. Pero ustedes pueden variar esta palabra week por lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, si yo quiero indicar próxima, aquí yo quise indicar la próxima semana. Si quiero indicar el próximo mes, entonces le cambio. Next, vamos a ponerlo aquí. ¿No? Si quisiera indicar el próximo mes, next month.
Si quiero indicar el próximo año, next year, ¿no? El próximo fin de semana, next weekend, ¿no? Entonces, este next lo puedo variar por lo que guste, ¿no? Next week, next month, next year, next weekend, ¿sí? Entonces, next podemos variarlo con lo que necesitemos, ¿no? Si le quiero preguntar si va a viajar el próximo verano, ¿no? Next summer, ¿no? Y bueno, lo pueden variar ustedes por lo que guste, infinidad, ¿sí? De sustantivos que le pueden poner ahí, al next, lo que quieran ustedes, lo que gusten preguntar, ¿bien? Entonces, tengo la pregunta, will you travel to Lima next week? ¿Sí? Entonces, voy a dar respuestas utilizando short answer. Bien, si lo hago de una forma positiva, entonces indicaré yes, yes. Me preguntaron a mí, ¿no? Will you, viajarás a Lima la próxima semana? Entonces respondo que sí. Yes, I. ¿Verdad? Yes, I will. Bien. Si no lo voy a hacer, doy una respuesta negativa. No, I. Y ya hemos visto cómo hacer la contracción con el will y el not, ¿verdad? La contracción won't. Yes, I will, si realizaré esa acción. No, I won't, si no realizaré esta acción de viajar a Lima la próxima semana. Bien. Vamos con un segundo ejemplo. Bien. Tengo entonces que mencionar primero el auxiliar. Vamos ahí. Mencionamos el auxiliar. Will. Vamos a ponerle el pronombre. ¿Sí? Vamos a elegir un pronombre. El pronombre he. Will he. Ahora vamos a elegir la acción, un verbo. Will he tengo la acción, el verbo fix. Vean, el verbo está en su forma presente, en su forma base. Will he fix? Will he fix? The door. Will he fix the door? Vamos a hacer un espacio aquí para poner un complemento. Will he fix the... Vamos a ponerle the wooden door. Question mark, ¿sí? El signo de interrogación. Es W. Wood. Right? Will he fix the wooden door? Will he fix? ¿Sí? Pregunta entonces si reparará, si arreglará, ¿no? Si él arreglará la puerta de madera, ¿sí? Wooden door. Si va a realizar esta acción, la respuesta utilizando short answer. Recuerden que para utilizar respuestas cortas, short answer, para dar respuestas cortas solo necesitamos de dos cosas. El pronombre personal y el auxiliar. Bien, entonces el pronombre aquí es he. Entonces respondo, yes, he will, si va a realizar esta acción. Si no, respondo de forma negativa. No, el pronombre he y la contracción del will con el not, won't, ¿verdad? Bien, entonces, he won't. Yes, he will. No, he won't. ¿Sí? Si no va a realizar esto. Bien,
Ahora, también podemos hacer las contracciones con los pronombres personales y este auxiliar will. En realidad es bastante usado, es mucho más usado mencionar los pronombres. Cuando utilizamos el auxiliar will es mucho más usado utilizar los pronombres con el auxiliar will de forma contraída, ¿sí? Por ejemplo, vamos aquí. I will, I'll, ¿no? He will, he'll, ¿right? She will, she'll. ¿Mm? They will, they'll, ¿no? We will, ¿no? It will, it, right? Luego el pronombre you. You will, you, right? Es mucho más usado. Los pronombres, utilizar los pronombres con el auxiliar will en forma contraída, ¿sí? I will, she will, they will, we will, it will, you will. Entonces, hacerlo de esta forma. I'll, he'll, she'll, they'll, will, ill, you'll, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pregunta, bueno, mejor dicho, en la respuesta, yes, I will, yes, ¿no? La contracción de I will, I'll. He, la respuesta he will, ¿no? Contracción he will, he'll. ¿Right? Entonces son las contracciones de los pronombres personales con este auxiliar del tiempo de futuro, will. Bien, vamos a practicar una vez más las oraciones, los ejemplos que hemos hecho conmigo. Bien, let's practice one more time. Let's start. Vamos a empezar. Number 1. Will you travel to Lima next week? Will you travel to Lima next week? Yes, I will. No, I won't. Number 2. Will he fix the wooden door? Will he fix the wooden door? Yes, he will. No, he won't. ¿Sí? En la oración número 1, entonces la pregunta era así, ¿no? La pregunta, ¿viajarás? ¿Sí? Le da este sentido de futuro. El auxiliar will le da el futuro de daré, esa terminación de daré, viajaré, jugaré, arreglaré. ¿Sí? Le da esa terminación a los verbos. Entonces dice, viajarás a Lima la próxima, ¿no? Dijimos next, significa próxima o próximo, ¿sí? La próxima semana. Bien, la pregunta número 2, le pregunta, ¿arreglará él, ¿no? Arreglará él la puerta de madera, the wooden door, la puerta de madera, ¿sí? Arreglará él la puerta de madera, bien. Y bien, las contracciones que hemos indicado acá con los pronombres personales y el auxiliar will, ¿sí? Recuerden de tomar apuntes, repasar, que es muy importante. No se olviden de repasar los verbos, las acciones, para que así podamos incrementar más nuestro vocabulario. ¿Bien? Recuerden, si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página y compartir, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. See you next class.